mi nieto me echó de su fiesta. Dijo que asustaba a los invitados con mi apariencia cansada. Me fui sin hacer escándalo. Una semana después, recibió una notificación judicial. Su universidad dependía del fondo que yo congelé. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Socorro y tengo 71 años. Durante toda mi vida creí que el amor de familia era incondicional, que los sacrificios que hacemos por nuestros nietos siempre serían valorados. Qué equivocada estaba. La mañana del sábado me levanté temprano, como siempre. Había planchado mi mejor vestido azul marino la noche anterior, el que mi difunto esposo Ramón siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello en el salón de doña Carmen, me puse mis aretes de perlas y hasta me compré zapatos nuevos. Todo para la graduación de mi nieto Arturo. Arturo había terminado su carrera de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana. Yo había pagado cada colegiatura, cada libro, cada peso que necesitó durante esos 5 años. Desde que murió su papá, mi hijo Roberto, yo me convertí en su apoyo económico. Su mamá, Patricia, nunca tuvo recursos suficientes, así que yo asumí la responsabilidad con orgullo. El salón de eventos estaba precioso. Globos dorados y azules, mesas elegantes, música suave. Llegué puntual, como me enseñaron mis padres. Traía un regalo especial para Arturo, un reloj de mi abuelo que había pertenecido a 4 generaciones de hombres en nuestra familia. Era de oro, antiguo, con una inscripción que decía, el tiempo es el regalo más valioso. Busqué a Arturo entre la multitud. Lo vi junto a un grupo de jóvenes bien vestidos, todos riéndose y tomando champán. Mi corazón se llenó de orgullo al verlo tan guapo en su traje negro, tan profesional, tan diferente al niño que solía cuidar los fines de semana. Arturo, mijo, le dije acercándome con una sonrisa. Felicidades, estoy tan orgullosa de ti. Él se volteó y su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa se le borró del rostro y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, vergüenza. Pero no la vergüenza de alguien que se siente humilde, sino la vergüenza de alguien que se avergüenza de ti. Abuela, murmuró, mirando nerviosamente a sus amigos. No sabía que ibas a venir. ¿Cómo no iba a venir a tu graduación? He esperado este día durante años, respondí, extendiendo el regalo envuelto en papel dorado. Te traje algo especial. Sus amigos nos observaban. Una chica rubia muy arreglada, que después supe que se llamaba Melissa, le susurró algo al oído. Arturo se puso tenso. Abuela, este no es el momento adecuado, dijo en voz baja, como si quisiera que nadie más escuchara. ¿No es el momento adecuado para qué, mi hijo? Es tu fiesta de graduación. Arturo miró alrededor, claramente incómodo. Los jóvenes seguían observándonos. Algunos sonreían con esa sonrisa falsa que usan las personas cuando presencian algo embarazoso. ¿Es qué? Arturo respiró profundo y sus siguientes palabras me atravesaron el alma como dagas. Abuela, creo que sería mejor que te fueras. Estás asustando a mis invitados con tu apariencia tan cansada. El mundo se detuvo. El ruido de la fiesta se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. ¿Apariencia cansada? Me había arreglado con tanto cuidado, había gastado dinero que no tenía en ese vestido, en esos zapatos, en el peinado. Perdón, logré decir, mi voz apenas un susurro. Mira, no es nada personal, continuó Arturo, evitando mi mirada. Es solo que esta es una reunión de profesionales jóvenes. Tú no encajas aquí. Tal vez sería mejor que regresaras a casa. La chica rubia se rió por lo bajo. Otros jóvenes intercambiaron miradas cómplices. Me di cuenta de que estaba siendo el espectáculo, el momento incómodo del que hablarían después. Mis manos temblaron mientras sostenía el regalo. 71 años de vida, 50 años de trabajo duro, 5 años pagando su educación, y así era como me agradecía. En público. Frente a extraños. Entiendo, murmuré, porque no sabía qué más decir. Dejé el regalo en la mesa más cercana, entre las copas y los platitos de canapés. El reloj de mi abuelo, que había sobrevivido revoluciones y crisis, ahora abandonado como algo sin valor. Que tengas una bonita fiesta, Arturo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando.
Cada paso era una tortura. Podía sentir las miradas, los susurros. La música alegre contrastaba brutalmente con el vacío que sentía en el pecho. En el taxi de regreso a casa, las lágrimas finalmente llegaron. Lloré por la humillación, por los años de sacrificio despreciados, por el nieto que creí conocer y que resultó ser un extraño cruel. Esa noche, sentada en mi pequeña sala, rodeada de fotos de Arturo desde bebé hasta adolescente, me di cuenta de algo importante. Durante años había confundido el amor con la necesidad. Arturo no me amaba, me necesitaba. Y ahora que se había graduado, ya no me necesitaba más. Pero había algo que Arturo no sabía. Algo que estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa. Los siguientes días pasaron en una neblina de dolor y reflexión. No podía quitarme de la cabeza la mirada de desprecio de Arturo, la risa cruel de sus amigos, la sensación de ser tratada como algo vergonzoso que había que esconder. Me quedé en casa, sin ganas de salir, sin ganas de hablar con nadie. Doña Carmen, mi vecina, tocó varias veces la puerta preguntando si estaba bien, pero yo no tenía fuerzas para explicar lo que había pasado. ¿Cómo le dices a alguien que tu propio nieto te trató como basura? El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café y miraba por la ventana, recordé una conversación que tuve con mi comadre Elena hace unos meses. Ella me había advertido sobre Arturo. Socorro, me había dicho, ese muchacho está cambiando. Ya no es el niño dulce que conocíamos. Está juntándose con gente que no lo conviene. En ese momento la defendí. Es normal, Elena. Está creciendo, conociendo gente nueva en la universidad. Es parte de madurar. No, comadre. Hay una diferencia entre madurar y volverse arrogante. La última vez que lo vi, me saludó apenas, como si le diera pena que lo vieran conmigo. Recordé también otra conversación, esta vez con mi nuera Patricia. Había sido hace como 6 meses, cuando Arturo empezó a salir con esa tal Melissa. Suegra, me había dicho Patricia con preocupación, Arturo ya casi no viene a visitarme. Dice que Melissa piensa que debe modernizar su círculo social, alejarse de las tradiciones familiares anticuadas, punto. En ese momento pensé que Patricia estaba exagerando, que eran celos de madre. Ahora me daba cuenta de que tanto Elena como Patricia habían visto lo que yo me negaba a aceptar, Arturo se estaba convirtiendo en una persona que no reconocía. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años, revisar los documentos del fondo educativo que había creado para Arturo. Fui a mi pequeño escritorio y saqué la carpeta verde donde guardaba todos los papeles importantes. El Fondo Educativo Socorro Arturo había sido mi proyecto más ambicioso. Durante 15 años, desde que Arturo tenía 10 años, yo había apartado dinero religiosamente cada mes. Había vendido mi casa grande y me mudé a este departamento pequeño para poder ahorrar más. Había trabajado horas extra en la escuela donde daba clases de primaria, incluso después de jubilarme, para seguir contribuyendo al fondo. El total era impresionante, 850,000 pesos. Para una maestra jubilada como yo, era una fortuna. Había planeado dárselo para que empezara su vida profesional, para que comprara una casa, un carro, para que tuviera el futuro que yo nunca pude darle a mi hijo Roberto. Pero mientras leía los documentos, me di cuenta de algo que había pasado por alto. El fondo estaba a mi nombre únicamente. Yo tenía control total sobre él. Arturo sabía que existía, pero nunca había visto los papeles oficiales. No sabía cuánto dinero había exactamente. Recordé la última conversación que habíamos tenido sobre el fondo, justo antes de su graduación. Abuela, cuando me grades, ya podré acceder al dinero que has estado guardando, ¿verdad?, me había preguntado por teléfono. Sí, mi hijo. Todo ese dinero es para tu futuro, le había respondido. Perfecto. Melissa y yo ya tenemos planes. Queremos hacer un viaje por Europa, después ella quiere poner un negocio de ropa y yo estoy pensando en hacer una maestría en el extranjero. En ese momento me había emocionado escucharlo hacer planes. Ahora me daba cuenta de que nunca me había preguntado qué pensaba yo sobre esos planes. Nunca me había incluido en sus decisiones. Para él, yo solo era la fuente del dinero. El jueves por la mañana, mi teléfono sonó. Era Arturo. Por un momento pensé que tal vez iba a disculparse, que había reflexionado sobre lo que había pasado en la fiesta. Abuela, dijo sin saludar siquiera, necesito que hablemos sobre el fondo.
Melissa encontró un curso de maestría perfecto en Barcelona. Necesito el dinero para septiembre. No me preguntó cómo estaba. No mencionó la fiesta. No se disculpó. Solo quería el dinero. Arturo, le dije calmadamente, creo que primero deberíamos hablar sobre lo que pasó en tu graduación. ¿Qué pasó? No pasó nada importante. Mira, no tengo tiempo para dramas familiares. Necesito saber cuándo puedo tener acceso al dinero. Dramas familiares. Así llamaba a la humillación que me había hecho pasar. ¿Sabes qué, Arturo? Voy a necesitar tiempo para pensar sobre el fondo. ¿Tiempo para pensar? Abuela, ese dinero es mío. Tú misma dijiste que era para mi futuro. Y lo es. Pero necesito asegurarme de que realmente entiendas el valor de lo que estoy a punto de darte. Hubo una pausa larga. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, frialdad pura. No me hagas esto, abuela. No compliques las cosas. Solo dame el dinero y ya. Te voy a llamar después, Arturo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo lo que había sacrificado, en todas las veces que había puesto las necesidades de Arturo antes que las mías. Recordé cuando vendí los aretes de mi madre para pagar su inscripción a la universidad. Recordé las noches que comí solo pan para poder darle dinero para libros. Recordé los cumpleaños que pasé sola porque él estaba ocupado con la escuela. Y ahora, después de todo eso, me trataba como una empleada molesta, como un obstáculo entre él y su dinero. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría todo. Era hora de que Arturo aprendiera una lección que la universidad nunca le había enseñado, que las acciones tienen consecuencias, y que el respeto no se puede comprar ni vender. El viernes por la mañana llamé a la licenciada Morales, la abogada que había manejado los papeles del fondo educativo desde el principio. Carmen Morales era una mujer de mi edad, hija de una compañera maestra, y la única persona en quien confiaba para asuntos legales. Socorro, qué gusto escucharte, me dijo con su voz cálida de siempre. ¿Cómo estuvo la graduación de Arturo? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Por eso te llamo, Carmen. Necesito revisar los términos del fondo educativo. Hubo una pausa. Carmen conocía mi voz lo suficientemente bien como para detectar que algo estaba mal. ¿Quieres que nos veamos en mi oficina? ¿Puedo recibirte esta tarde? Sí, por favor. Es urgente. Esa tarde, sentada frente al escritorio de Carmen, repasamos cada detalle del documento que había firmado años atrás. Como pensaba, yo tenía control absoluto sobre el fondo. Podía congelarlo, modificar las condiciones de liberación, o incluso cancelarlo completamente. Socorro, me dijo Carmen después de explicarme todas las opciones. ¿Qué pasó en la graduación? Le conté todo. La humillación, las palabras crueles de Arturo, la risa de sus amigos. Carmen escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Ese muchacho se portó como un patán, dijo finalmente. Después de todo lo que has hecho por él. Lo que más me duele es darme cuenta de que nunca me vio como su abuela. Solo como su banco personal. Carmen asintió. ¿Qué quieres hacer? Quiero congelar el fondo temporalmente. Necesito tiempo para pensar, y él necesita tiempo para reflexionar sobre sus prioridades. Puedo preparar los documentos para el lunes. Esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, investigar un poco más sobre la vida actual de Arturo. No para espiar, sino para entender realmente con quién se había estado juntando y cómo había cambiado tanto. Llamé a mi comadre Elena, que trabajaba en una cafetería cerca de la universidad. Elena, ¿recuerdas que me platicaste sobre Arturo y sus nuevos amigos? Ay, comadre, sí. Los veo seguido por aquí. Arturo viene con esa muchachita rubia, Melissa se llama. Siempre andan presumiendo, hablando de viajes caros, de restaurantes elegantes. ¿Has escuchado algo específico? Pues mira, la semana pasada los escuché hablando sobre dinero. La muchachita esa le decía a Arturo que ya era hora de que se independizara de la familia anticuada, y que usara su herencia para hacer algo grande. ¿Herencia? Sí, así le decía al dinero que tú has estado ahorrando. Como si ya fuera suyo.
Esa información me partió el corazón. Arturo había estado hablando de mi sacrificio como si fuera una herencia que ya le pertenecía, no un regalo que yo le estaba dando por amor. El sábado por la mañana, Patricia, mi nuera, vino a visitarme. Se veía preocupada. «Suegra, ¿está usted bien?» Arturo me dijo que había ido a su graduación, pero no me contó detalles. Le conté lo que había pasado. Patricia se puso pálida. «Socorro, yo sabía que algo así iba a pasar. Arturo ha cambiado mucho desde que anda con Melissa. Esa muchacha lo tiene envenenado contra todos nosotros». «¿Qué quieres decir?» Me dijo que Melissa le había explicado que las familias tradicionales eran un obstáculo para el éxito profesional. Que necesitaba rodearse de gente de su nivel si quería triunfar en el mundo de los negocios. Patricia se secó una lágrima. Lo peor es que antes Arturo me defendía cuando su papá se portaba mal. Ahora él mismo me trata como si fuera una carga. ¿Sabes algo sobre los planes que tiene para el dinero del fondo? Sí, y por eso estoy preocupada. Melissa quiere que inviertan en un negocio de ropa de lujo. Ella ya rentó un local en Polanco, muy caro. También quieren viajar por Europa por 3 meses antes de empezar el negocio. ¿3 meses en Europa? Sí, dice que es para estudiar las tendencias de moda europeas, pero yo sé que es puro pretexto para vacacionar. Me quedé callada, procesando toda esa información. Arturo no solo había planeado gastar el dinero sin consultarme, sino que ya había hecho compromisos financieros basándose en dinero que aún no tenía. Hubo una pausa larga. Cuando habló otra vez, su voz tenía un tono que me heló la sangre, frialdad calculada. Abuela, esto es muy simple. Yo necesito ese dinero ahora. Ya hice compromisos. Si no me lo das, voy a tener problemas muy serios. Esos problemas son tuyos, Arturo. Tú decidiste gastar dinero que no tenías. Pero lo iba a tener. Tú dijiste que era para mi futuro. Y lo es. Pero mi definición de futuro incluye que aprendas a ser una buena persona. ¿Una buena persona? Yo soy una buena persona. Solo porque no quiero que mi abuela me avergüence en público no significa que sea mala persona. Arturo, ¿me estás escuchando? Lo que me hiciste en tu graduación fue cruel. Fue honesto. Tú no encajabas ahí. Era una reunión de profesionales. Yo soy una profesional. Fui maestra durante 30 años. Eso es diferente y lo sabes. En ese momento supe que mi decisión había sido correcta. Arturo no solo no se arrepentía de lo que había hecho, lo justificaba. Arturo, escúchame bien. El fondo va a seguir congelado hasta que cumplas 3 condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? ¿Quién te crees para ponerme condiciones? Soy la dueña del dinero. Esa es mi autoridad. Le expliqué las 3 condiciones. Con cada una, podía escuchar su respiración volverse más agitada. Eso es ridículo, dijo finalmente. No voy a someterme a esa humillación. Entonces no vas a ver ni un peso de ese dinero. Melissa tenía razón sobre ti. Eres una vieja amargada que quiere controlar mi vida. Y con esas palabras, Arturo colgó el teléfono. Me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Melissa tenía razón sobre mí. Eso significaba que habían estado hablando de mí, probablemente riéndose de mí, planeando cómo manejarme para conseguir el dinero. Por primera vez desde que había tomado la decisión de congelar el fondo, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque acababa de confirmar que había perdido a mi nieto hace mucho tiempo. Alivio porque finalmente había dejado de fingir que las cosas eran diferentes. Pasaron 3 semanas desde la llamada donde Arturo me colgó el teléfono. 3 semanas de silencio total de su parte, pero no de tranquilidad para mí. Patricia me mantenía informada de lo que estaba pasando, y las noticias no eran buenas. Socorro, Arturo perdió el local de la boutique, me contó Patricia un martes por la tarde. No pudo pagar el adelanto que había dado, y el dueño se lo rentó a otra persona. ¿Y Melissa? Esa es la parte que más me duele contarle. Melissa terminó con él. Aunque parte de mí se alegraba de que esa muchacha manipuladora se hubiera alejado de Arturo, también me dolía saber que mi nieto estaba sufriendo. ¿Cómo está él?
Mal. Muy mal. Está viviendo conmigo otra vez, pero apenas habla. Se la pasa encerrado en su cuarto, viendo televisión. No ha buscado trabajo, no sale con amigos. Creo que está deprimido. Patricia se secó una lágrima. ¿Sabe qué es lo peor? El otro día lo escuché llorando en su cuarto. No había llorado así desde que era niño. A pesar de todo lo que había pasado, escuchar eso me partió el corazón. Era mi nieto, y por más que me hubiera lastimado, no quería verlo sufrir. ¿Ha mencionado las condiciones que puse para el fondo? Al principio decía que eran estupideces, y que usted iba a entrar en razón pronto. Pero la semana pasada me preguntó exactamente cuáles eran. Le dije que tendría que hablar con usted directamente. ¿Y qué dijo? Que era muy orgulloso para eso. Esa tarde, después de que Patricia se fue, me quedé pensando mucho tiempo. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Era mi orgullo el que me impedía dar el primer paso? Pero entonces recordé las palabras de Arturo en su graduación, la risa de sus amigos, la forma en que me había tratado como algo vergonzoso. Recordé también cómo me había colgado el teléfono después de insultarme. No, decidí. No era orgullo. Era dignidad. Y esa dignidad tenía que ser respetada antes de que pudiéramos seguir adelante. El viernes por la noche, mientras veía televisión, alguien tocó mi puerta. Era tarde, casi las 10 de la noche. Miré por la mirilla y vi a Arturo parado afuera, solo. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada. Por un momento, mi instinto de abuela quiso abrir la puerta inmediatamente y abrazarlo. Pero no lo hice. En lugar de eso, hablé a través de la puerta. ¿Qué quieres, Arturo? Abuela, por favor abre la puerta. Necesito hablar contigo. Podemos hablar así. ¿Qué necesitas? Hubo una pausa larga. Podía escucharlo respirar del otro lado de la puerta. Necesito el dinero, abuela. Me están presionando las personas a las que les debo. Si no les pago pronto, van a tomar medidas legales. ¿Y qué? ¿Eso es todo lo que viniste a decirme? ¿Qué necesitas dinero? Otra pausa larga. No entiendo qué más quieres que te diga. Arturo, ¿recuerdas las condiciones que puse para el fondo? Sí, pero... ¿Pero qué? Pero son muy extremas. No puedo hacer eso. ¿Cuál parte no puedes hacer? ¿Disculparte por haberme humillado? ¿Conseguir un trabajo? ¿Tratarme con respeto? No es tan simple, abuela. Si es tan simple, Arturo. Es exactamente así de simple. Escuché que se recargaba contra la puerta. Abuela, por favor. Estoy desesperado. Melissa me dejó, perdí el local, le debo dinero a mucha gente. No puedo caer más bajo. Claro que puedes caer más bajo, Arturo. Puedes seguir siendo la misma persona egoísta que me trató mal y esperar que yo resuelva tus problemas sin que hayas cambiado nada. No soy egoísta. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? Silencio total. ¿Sabes qué fecha es hoy, Arturo? ¿Viernes? Es viernes 15 de julio. Hace exactamente un mes que murió doña Carmen, mi vecina. La mujer que me cuidó cuando estuve enferma porque tú estabas ocupado con Melissa. Yo, no sabía. No sabías porque nunca preguntas. No sabías porque para ti yo solo existo cuando necesitas dinero. Escuché un sollozo del otro lado de la puerta. Un sollozo real, profundo. Abuela, no sabía que doña Carmen había muerto. Lo siento. ¿Lo sientes porque no sabías, o lo sientes por no haber estado aquí cuando yo te necesitaba? Las dos cosas. Arturo, voy a preguntarte algo, y quiero que me contestes honestamente. Si yo te diera el dinero ahorita mismo, sin condiciones, ¿cambiarías la forma en que me tratas? Hubo una pausa muy larga. Tan larga que pensé que se había ido. No sé, dijo finalmente, con una voz muy pequeña. Gracias por ser honesto. Abuela, por favor abre la puerta.
quiero verte. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eres mi abuela. Y porque creo que estoy entendiendo lo que me estás tratando de enseñar. ¿Qué estoy tratando de enseñarte? Que el dinero no es lo más importante. Que tú no eres mi banco personal. Que he sido un mal nieto. Lentamente, abrí la puerta. Arturo estaba recargado contra el marco, con lágrimas en los ojos. Cuando me vio, se le quebró la voz. Abuela, lo siento. Siento todo. Lo de la graduación, lo de colgarte el teléfono, lo de tratarte mal todos estos años. ¿Lo sientes porque necesitas dinero, o lo sientes porque realmente entiendes que estuvo mal? Lo siento porque entiendo que estuvo mal. Muy mal. Lo miré a los ojos, buscando signos de que me estaba mintiendo. Lo que vi fue dolor real, arrepentimiento real. ¿Estás dispuesto a cumplir las condiciones? Todas. Todas. Arturo respiró profundo. La de disculparme públicamente va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todos mis examigos van a saber que tenía razón. Que soy un idiota. Arturo, esos no eran tus amigos. Los amigos reales no se ríen cuando alguien lastima a tu familia. Lo sé. Lo sé ahora. ¿Y lo del trabajo? Ya empecé a buscar. La verdad es que no he tenido suerte, pero voy a seguir intentando. ¿Y lo de tratarme con respeto? Eso quiero aprenderlo otra vez. No sé cuándo dejé de hacerlo, pero quiero volver a ser el nieto que era antes. Le abrí la puerta completamente y él entró a mi sala. Se sentó en el sofá donde solía sentarse cuando era niño, y por un momento pude ver a ese nieto dulce que recordaba. Arturo, las condiciones siguen en pie. Pero voy a ayudarte con algo. ¿Qué? Voy a prestarte dinero para que pagues tus deudas inmediatas. Un préstamo real, con intereses, que me vas a pagar con tu sueldo cuando consigas trabajo. ¿En serio? En serio. Pero el fondo principal sigue congelado hasta que cumplas las 3 condiciones completamente. Entiendo. ¿De verdad entiendes, Arturo? Creo que sí. Entiendo que me convertí en alguien que no reconozco. Entiendo que te lastimé mucho. Y entiendo que tengo que ganarme tu perdón, no exigirlo. Por primera vez en meses, abracé a mi nieto. Y por primera vez en meses, ese abrazo se sintió real. 6 meses después de esa noche cuando Arturo vino a mi puerta llorando, yo estaba sentada en primera fila en el auditorio de una empresa de contabilidad, viendo a mi nieto recibir un reconocimiento como empleado del mes. Había sido un camino largo y difícil, pero Arturo había cumplido cada una de mis condiciones. La primera condición, la disculpa pública, había sido la más dolorosa para él. 2 semanas después de nuestra conversación en mi sala, Arturo organizó una pequeña reunión en un café cercano a la universidad. Invitó a todos los compañeros que habían estado en su graduación, incluyendo a Melissa. Quiero disculparme públicamente con mi abuela Socorro, había dicho, parado frente a todos ellos. En mi graduación la traté de una manera cruel e imperdonable. Ella sacrificó todo para pagar mi educación, y yo la repagué con humillación. Me equivoqué completamente, y quiero que todos sepan que mi abuela es una mujer extraordinaria que merece todo mi respeto y admiración. Patricia me había contado que varios de los presentes se habían quedado callados, claramente incómodos. Melissa había salido del café sin decir palabra. Pero algunos de sus compañeros habían aplaudido, y uno incluso se había acercado a Arturo después para decirle que había sido muy valiente. No fue fácil, me había dicho Arturo esa noche cuando vino a contarme cómo había ido. Pero se sintió bien. Se sintió como hacer lo correcto. La segunda condición había sido conseguir trabajo. Arturo había pasado 2 meses buscando, enfrentando rechazos y entrevistas fallidas. Su ego había recibido golpe tras golpe, pero había persistido. Finalmente, una pequeña firma de contabilidad lo había contratado como asistente. El sueldo no era lo que él había esperado ganar con su título universitario, pero era un comienzo honesto. Me gusta el trabajo, me había dicho después de su primer mes. Es difícil, y a veces siento que no sé nada, pero estoy aprendiendo. Y mis compañeros son buena gente. No como la gente con la que andaba antes. La tercera condición, tratarme con respeto, había sido la que más tiempo había tomado en desarrollarse.
Al principio, Arturo venía a visitarme religiosamente cada semana, pero yo podía ver que era forzado, como cumplir con una tarea. Pero gradualmente, algo había cambiado. Las visitas se habían vuelto más naturales. Arturo empezó a preguntarme realmente cómo estaba, a contarme sobre su trabajo, a ayudarme con pequeñas cosas en la casa sin que se lo pidiera. Un día, hace 3 meses, había llegado con una bolsa del mercado. Abuela, compré ingredientes para hacer pozole. ¿Me enseñas tu receta? Habíamos pasado toda la tarde cocinando juntos, como cuando era niño. Él había hecho preguntas sobre la familia, sobre mi trabajo como maestra, sobre cosas que nunca antes le habían interesado. ¿Por qué nunca me platicaste sobre cuando eras joven?, me había preguntado mientras picábamos chile. Porque nunca me preguntaste, le había respondido honestamente. Te estoy preguntando ahora. Y así había empezado una nueva tradición. Cada domingo, Arturo venía a cocinar conmigo y yo le contaba historias de la familia, de su abuelo Ramón, de su papá cuando era niño. Ahora, sentada en ese auditorio viendo a Arturo recibir su reconocimiento, me di cuenta de que había recuperado a mi nieto. No al nieto perfecto que había imaginado, sino al nieto real, humano, que había cometido errores terribles pero había tenido el valor de enmendarlos. Después de la ceremonia, Arturo se acercó a mí con el diploma en la mano. Abuela, quiero darte esto. ¿El reconocimiento? Es tuyo, te lo ganaste. Me lo gané, pero quiero dártelo a ti. Nada de lo que he logrado habría sido posible sin ti. Sin tu dinero, sí, pero más importante, sin tu paciencia y tu amor. Tomé el diploma, sintiendo el peso del vidrio y del marco dorado. Arturo, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? El fondo está listo para ser liberado. Sus ojos se abrieron grandes. ¿En serio? ¿He cumplido todas las condiciones? Las has cumplido completamente. Pero antes de darte el dinero, quiero hablar contigo sobre qué planeas hacer con él. Nos sentamos en una banca del estacionamiento de la empresa. He estado pensando mucho en eso, me dijo Arturo. Al principio, cuando era un idiota, quería usar el dinero para impresionar a gente que no valía la pena. Ahora quiero usarlo de manera inteligente. ¿Qué significa eso para ti? Quiero comprar un departamento pequeño, cerca de aquí. Nada lujoso, solo algo mío. El resto del dinero quiero invertirlo para mi futuro, tal vez estudiar una maestría después de trabajar unos años más. ¿Y qué hay de viajar, de los negocios grandes? Arturo se rió. Todo eso eran fantasías. Fantasías caras que me iban a dejar sin dinero y sin experiencia real. ¿Sabes qué me da más gusto de todo esto? ¿Qué? Que no me preguntaste si podías usar el dinero para impresionar a una nueva novia. Ay, abuela, se rió. No hay nueva novia. Y después de todo lo que pasó con Melissa, creo que voy a tomarme mi tiempo. Quiero enfocarme en ser una mejor persona antes de ser novio de alguien. Esa noche, en mi casa, firmamos los papeles para liberar el fondo. Carmen Morales había venido personalmente para asegurar que todo estuviera en orden. Socorro, me dijo Carmen mientras guardaba los documentos, es la primera vez que veo una situación como esta terminar tan bien. Generalmente, cuando las familias llegan a este punto, ya no hay vuelta atrás. Es que Arturo tenía buen corazón desde siempre, le expliqué. Solo se había perdido por un tiempo. Después de que Carmen se fue, Arturo y yo nos quedamos sentados en mi sala, tomando té. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿En algún momento pensaste que no iba a cumplir las condiciones? ¿Que perdías el dinero y a mí también? Sí, le dije honestamente. Hubo muchas noches cuando pensé que había cometido un error terrible. Que tal vez había sido demasiado dura. ¿Qué te hizo seguir adelante con el plan? El recuerdo de tu papá. ¿De mi papá? Cuando tu papá Roberto era joven, también pasó por una etapa difícil. Se juntó con malas influencias, empezó a tratarme mal, a dar todo por sentado. Tu abuelo Ramón quería ser su amigo, darle todo lo que pidiera para mantenerlo contento. ¿Y qué pasó? Yo le dije a tu abuelo que el amor no era darle todo lo que quería a Roberto, sino enseñarle a ser una buena persona. Que si no lo hacíamos, íbamos a perder al hijo que realmente amábamos. ¿Funcionó?
Tu papá se molestó mucho conmigo al principio. Pero después, cuando se casó con tu mamá y te tuvieron a ti, vino a agradecerme. Me dijo que yo lo había salvado de convertirse en una persona que él mismo no iba a poder respetar. Arturo se quedó pensativo. ¿Crees que ahora puedo respetar a la persona que soy? ¿Tú qué crees? Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. Al año siguiente, cuando Arturo se mudó a su departamento nuevo, yo fui la primera invitada. Era pequeño pero limpio y bien organizado. En la pared principal había colgado una foto de nosotros dos el día de su reconocimiento en el trabajo, junto al diploma que me había dado. ¿Por qué tienes mi diploma en tu pared?, le pregunté. Porque no es tu diploma, abuela. Es nuestro diploma. Yo no habría podido ganármelo sin todo lo que tú me enseñaste. Esa noche, mientras regresaba a mi casa en el taxi que Arturo había insistido en pagarme, me di cuenta de algo importante. Durante todos esos años que estuve ahorrando para el fondo educativo de Arturo, pensé que le estaba regalando dinero para su futuro. Pero no había sido así. Le había regalado algo mucho más valioso, la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. Y al final, ese había sido el mejor uso que podíamos haberle dado a cada peso que había ahorrado durante 15 años. No había comprado objetos o experiencias. Había comprado crecimiento, madurez, y una segunda oportunidad para nuestra relación. Ahora, cada domingo, cuando Arturo viene a cocinar conmigo, veo en sus ojos algo que no había visto en años: respeto genuino, cariño real y gratitud sincera. Y eso no tiene precio.